Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro servicio en esta noche, entonando un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejército y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejército y muros derribaré. Aquí, envíame, mi Señor. Aquí, aquí, mi Señor. Amén, hermanos. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por este día, bendito Señor, porque hasta aquí tú nos has Yo ayudado. no oigo. ¿No se escucha? ¿Puedes llevar la oración tú en lo que veo que le pasó a la computadora? ¿Puedo llevarla qué? La oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejas estar reunidos en tu nombre. En tu nombre se hace esta clase, Señor. Gracias porque tú nos has estado entrenando, Señor, sobre todo para poder hablar la palabra que tú nos has dejado. Gracias por todos mis hermanos que estamos en esta noche hoy reunidos. Gracias te damos porque tú nos has dejado, Señor, lo que quieres que digamos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe siempre, Señor, para que podamos hablarles a otros de tu palabra y de tu verdad. Gracias te damos, Señor Jesús, porque todo lo que estamos haciendo, Señor, lo queremos hacer para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. ¿Sí se arregló? ¿Me escuchan? No, ¿verdad? Apenas se escucha, apenas. A ver, denme un segundito. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Ahora sí. Ok. Ok. Bueno, Nomás déjenme, es que no sé sé por qué tengo un... Me escucho doble. ¿Pero se escucha bien de aquel lado? ¿Sí? ¿Sí? Yo Ok. sí escucho bien, no sé los demás. Bueno. Pues bueno, vamos a iniciar, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Y pues bueno, rápido para iniciar. Estas son las últimas dos clases de este ciclo. Entonces son los cuatro evangelios. Hoy vamos a tocar los primeros dos. Ah, ya. Sí. Es que me Escucho. Ok, Ok, ¿ahí se ¿ahí se escucha escucha bien? bien? Ok, les decía entonces que son los dos primeros evangelios. Vamos a tocar Mateo y Marcos, y la próxima clase va a ser Lucas y Juan. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, hermanos, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Adelante.
Amén. Si quieren, yo inicio. Bueno, hermanos, Ok. pues iniciando con los evangelios, y digamos, empezaré con un comentario o comentarios. Y es que si bien todos los evangelios cuentan básicamente lo mismo, pues cada uno lo hace a su manera. Así que tenemos 4 versiones de la vida de Jesús, sus obras, sus palabras, y los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son bastante similares, por lo cual se llaman sinópticos, que quiere decir que, digamos, como que ópticamente se ven, entre comillas, como iguales, ¿no? Son bastante similares. Hay diferencias en cuanto al orden y el lugar de diversos episodios. Hay gentes que dicen que es contradictorio, digamos, todos los evangelios porque uno dice, por decir, ¿no? Uno dice que levantó la mano y el otro que la bajó, ¿no? Pero precisamente como eran 4 personas diferentes, hermanos, yo me recuerdo que cuando en la universidad tomaba clase de dibujo, por ejemplo, llegaba el maestro y ponía una taza en medio y decía, tienen 2 minutos para dibujarla, y entonces ya todos dibujábamos. ¿Nuestros dibujos eran iguales? Pues no, porque si yo le veía la oreja del lado izquierdo, pues el que estaba enfrente de mí se la veía del lado derecho, y el que estaba a mi derecha, pues no le veía oreja, y el que estaba a mi izquierda, pues veía más bien pura oreja y aparte la taza. Entonces, lo mismo pasa con los evangelios. Incluso ahora si nosotros vemos una película y decimos, a ver, me la cuenta, pues todo el mundo le va a contar diferente. Y vimos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque obviamente cada persona ve diferentes detalles y o le parecen más importantes unos detalles que otros. Entonces, obviamente, al momento de escribir, pues ellos escribieron sí todo digamos, lo más importante del Señor Jesús, pero pues fue a sus palabras, fue a su visión, y pues obviamente si 4 personas lo escribieron, pues tiene que haber ciertas detalles que uno dice y otro no dice, y eso no quiere decir que estén diciendo lo contrario, porque en realidad pues muchas historias que están contando del Señor pues están en los mismos evangelios, nada más que narrados de manera diferente, porque, repito, pues eran diferentes personas. Y bueno, encontré también, hermanos, un punto que decía que los maestros judíos de aquel tiempo, digamos, no eran como ahora, ¿no? Que hay así clases de Zoom y todos ven lo mismo, sino que un profeta o un maestro, si era mandado a diferentes lugares, pues iba y daba sus enseñanzas en esos diferentes lugares, ¿no? De tal manera que estas enseñanzas las decía varias veces y podía haber también algunos cambios, ¿no? Y eso pues también pudo haber sucedido con el Señor Jesús, que quizá a uno le refirió la parábola, no sé, del sembrador y a otros de la buena semilla y tienen cosas que ver, pero en diferente momento se las refirió tal vez a otras personas. Entonces, digo, esto lo comento por lo que acabo de decir al principio, que hay personas que dicen que pues se contradicen porque no están iguales, pero si estuvieran exactamente iguales, pues ¿para qué tenían los 4, verdad? Pues ya quizá con uno era suficiente. Pero pues son diferentes personas las que los escribieron y por eso pues tienen detalles que otros no mencionan. Y después, hermanos, también yo dije, bueno, ¿y a quién se le habrá ocurrido? Me vino hacia la cabeza, ¿a quién se le habrá ocurrido que primero fuera Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan? Entonces busqué en internet quién había decidido el orden de los libros en la Biblia, ¿no? Bueno, y de acuerdo, obviamente no en la Torá, sino ya en lo que nosotros conocemos como Biblia cristiana, fue la Iglesia Católica en el concilio de Hipona, que fue un concilio que hizo la Iglesia Católica en el año 393, y ahí decidieron los libros que iban a estar dentro de lo que conocemos como Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y según la lista que había sido pospuesta en el sínodo de la Odisea, que fue en el año 363, digamos, liberaron todo en el 393, por el Papa Damaso I en el año 382, o sea, fue el siglo IV cuando decidieron qué libros iban a estar dentro de la Biblia y pues ellos pusieron ese orden. Bueno, ese les digo, era como un comentario pues introductorio
de los 4 evangelios. No sé si me sigo yo con Mateo o dejamos que alguien más hable, si alguien tiene otra historia antes de los 4, o me sigo con Mateo. Vamos a ver si alguien tiene algo. Si no, hermanos, alguien tiene algo, alguien investigó algo con respecto a este tema como tipo antecedente, ¿no? Antes de pasar a los evangelios como tal. Si alguien tiene algo, los escuchamos. ¿No? Bueno, Sí, ah, sí, buenas adelante. noches. Adel- Eh, el sentido de lo que quiero expresar es un poco distinto ahora. Perdón si de repente parece que estoy en una línea y luego estoy en otra. Va más en relación a evangelios en el aspecto, ¿por qué son importantes los evangelios? No es que haya cosas más importantes en la palabra, ni menos importantes, pero desde mi punto de vista considero que los evangelios son sumamente importantes para cumplir con la gran comisión en relación a que, desde mi punto de vista, los evangelios son importantes para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Y el libro de Romanos es importante para el que ya recibió a Cristo en su corazón y ahora tiene el deseo de ser un buen cristiano. Entonces, estos 4 libros precisamente también vi la historia, cómo se llaman canónicos, libros canónicos, y son sinápticos. Quiere decir que si los ponemos a los 4 libros, a los 4 evangelios a la par, tienen cosas muy similares. Es decir, sinapsis es una vista panorámica, una vista general. Y al poner los 4, efectivamente son muy parecidos. Hay personas que han estudiado y que dicen que el, a partir de uno se elaboraron los otros como desde un punto de vista ya personal del que los redactó. Los años sí varían entre unos y otros, su redacción en base al tipo de escritura, a las cosas que se representan. Pues eso, la gente que tuvo curiosidad y que se puso a investigar. Al leer todo esto, pues me empezaba yo a conflictuar. Bueno, eso ya tiene bastante tiempo que también me conflictuaba porque, como lo dijo Adri, de repente pareciera que se contradicen o que no llevan el mismo sentido precisamente porque se omiten ciertas cosas. En la fe entendemos que lo importante es creer. No es tan importante, como me decía la pastora Paula, hermano, no cuestiones a Dios, no quieras encontrar la raíz cuadrada de todo, porque al final solo se trata de tu fe. Entonces, en este sentido, encontré que los evangelios sirven para darle a conocer a las personas a Jesucristo, es decir, que ellos sepan que siendo Dios, vino a la tierra como un hombre, tal cual, o sea, él sentía, eh, él amó, él lloró, él fue tentado, lo importante pues es que nunca pecó, y de esta forma cambiar la perspectiva o cambiar la relación que se tenía con el Padre, porque el Hijo no viene a sustituir al Padre, lo que viene es a restablecer su imagen, porque en el Antiguo Testamento se nos muestra a un Dios airado, un Dios enojado, un Dios de justicia, un Dios de guerra,
Y en cambio Jesús nos enseña una nueva forma de establecernos con Él. Entonces, aquí lo que veía era en Romanos, cómo Pablo con Silas se encuentran en prisión, y creo yo que es donde viene el mejor ejemplo de qué representa el Evangelio. Cuando ellos están en prisión, que son acusados por, por la adivinadora y los hombres que comercializaban o capitalizaban con ella, pues se van a la cárcel sin razón alguna, sin motivo, ¿no? Y lo que hacen es empezar a cantar. Lo que hace el carcelero, pues es entrar en duda y les pregunta, ¿no? Que cómo puede ser salvo. Porque en su mente no se puede imaginar cómo, estando en esa injusticia, estos hombres de Dios permanecen íntegros y en fe, contentos, que creo que es aquí donde empezamos a estructurar la parte del Evangelio, ¿no? Evangelio son buenas noticias. Siempre las buenas noticias nos van a traer alegría, nos van a traer felicidad. Aquellos que se dicen ser cristianos y que no están contentos, que de ellos o su felicidad depende de sus negocios, del auto que manejan, de la casa en que viven, de la ropa en que tienen, ellos no pueden mostrar o no pueden compartir el Evangelio porque es incompatible. En este caso aquí, estos dos hombres nos muestran cómo, a pesar de su condición, mantienen su fe, pero sobre todo la alegría de su corazón. Entonces, este celador o este carcelero entiende lo que representa tener a Dios en el corazón, porque no importa la condición, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro rostro va a reflejar las buenas nuevas que tiene Dios para nosotros. ¿Y cuáles son? Pues es la promesa de salvación, la cual no existía antes en la ley. Por eso con el Evangelio, creo yo, nos sacudimos el polvo de la ley que representa lo primitivo, ¿no? Que representa lo arcaico, representa eh, lo que queda inoperante y lo que condena precisamente al hombre. Entonces, con el Evangelio, nosotros los cristianos tenemos una herramienta muy útil para darle a conocer al inconverso, ¿no? O a aquel que no conoce de Dios las buenas nuevas de salvación. Pero no solo se trata de anunciar el hecho, ¿no? Ah, ya eres salvo, no, sino se trata de acentuar la figura de Jesucristo como Cordero inmolado o quien ofreció su vida para el perdón de los pecados. Y se oye bien simple, ¿no? Pero no sé, digo, si podemos ver la película de Mel Gibson, en donde los efectos especiales muestran cómo los elementos de tortura, el látigo, la corona de espinas, la vituperación, las cachetadas, los puñetazos a nuestro Señor, eso también es parte de la obra de redención. Entonces es por eso que considero sumamente importante para nosotros conocer el fin del Evangelio. Efectivamente, los que estudian dicen, es muy difícil concordar si salió de su puño y letra de estos escritores, primeramente por los tiempos, en segunda,
Porque, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, sí, Marcos, que es el discípulo de Pedro, sí, si no me equivoco, Marcos, el discípulo de Pedro, se nota o se escribe o se le denomina a Pedro como Satán, ¿no? Cuando nuestro Señor lo reprende. Entonces, ahí de repente es donde se entra en ciertas dudas, cómo el mismo discípulo de Pedro puede escribir dentro de su evangelio este término, ¿no? Que le fue asignado por nuestro Señor. Entonces, tal vez lo pudo haber disimulado, lo pudo haber cambiado, pero se siente un poco golpeado, así, un poco incisivo. Por eso es que de repente aquellos que estudian y se dedican a meterse y a irse hacia la raíz, a lo hondo, pues dicen que hay cierta controversia en ese punto, pero lo más importante es establecer precisamente nuestra fe, afianzarla a partir de ahí. Y bueno, este sería ahorita mi punto. Gracias, hermano. Bueno, efectivamente, hermanos, lo que quizá yo vaya a decir o lo que han escuchado ahorita de todos los hermanos, no es para que nuestra fe decaiga, ¿eh? O sea, finalmente, recuerde que son escritos muy, muy, muy viejos, en los cuales mucha gente y a través del tiempo fueron pasando. Y también recuerde que en el antiguo, bueno, en el Nuevo Testamento, pero en la iglesia antigua había muchos escribanos. Entonces, recuerde que era un salón en donde uno leía, una persona, los demás escribían y después esos papiros, pergaminos se repartían a todos lados. Uno puede escribir mal, uno puede escuchar mal. Entonces, muy, muy enfocado a lo que han dicho mis hermanos, finalmente, efectivamente, el evangelio es evangelius, que en el latín es noticia o las buenas nuevas. En hebreo es besorá, y eso lo vemos en segunda de Samuel 4:10 y también en Isaías 40. Los profetas llevaban las buenas noticias y con ello llevaban lo que Dios quería. Y cuando vimos el don de profecía, ahí vimos muy a detalle global el tema de las buenas nuevas. Entonces, efectivamente, hermano, la formación de los evangelios mm, estudiosos, ¿eh? Y esto finalmente, tanto visto de la forma arqueológicamente y también de la forma evangélica. Marcos se escribió entre el 60 y el 70, o sea, es decir, en el primer siglo, en el año 70 o en el año 60 o en el año 70. Mateo se escribió en el año 80 junto con Lucas. Ahora bien, como bien dijeron los hermanos, finalmente a Marcos se le consideró por mucho tiempo, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, hermanos, se le consideró que este evangelio fue el más relegado, primero porque es uno de los evangelios con menor contexto y también, como dijo el hermano Jorge, está hecho en un griego muy, muy, muy de barrio para que nos podamos entender, o sea, con un léxico muy pobre. Entonces, muchos, y ahí le voy a mencionar, eh, finalmente San Agustín, que fue un papa, él desde ese año hasta el siglo XVIII relegaron, por eso primero pusieron a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Entonces, ahí, hermanos, esta persona finalmente así los puso y fue lo que se aceptó. Ahora bien, en el año de 1835, por eso le digo que más de 18 años, digo 18 siglos, estuvieron así. No le estamos demeritando ninguna relevancia o importancia a ningún evangelio, pero este filólogo, como decía el hermano
Jorge, este filólogo, personas que se dedican a revisar los textos de todos los escritos, este filólogo alemán, él propuso que primero fuera Marcos, a pesar de ser un pequeño extracto Marcos, y como ya también lo dijeron, Marcos aparece en las cartas de los hechos, aparece finalmente también con Pablo. Recuerde algo, en algún momento Bernabé se peleó con Pablo por causa de un tal Marcos. Entonces, ahí, por eso, ahorita que lleguemos al Evangelio de Marcos, ahorita le voy a dar un poquito más de historia, ahí es donde vamos a ver. Entonces, recordemos eso, que Marcos finalmente fue esa persona que estuvo parte con Pedro, parte con Pablo, y él escuchaba. Y le voy a decir algo, en el año 60 hay un documento, y lo puede buscar en internet, se llama el documento Q. Ese documento Q, ahí es donde vienen diferentes frases que nuestro Señor Jesucristo dijo, y ahí le va. Esto no lo saqué yo, tampoco fue en internet, hermanos. Esto es de una casa arqueológica, digo, bien establecida en Israel. Entonces, lo que le quiero decir es de que en el año 80, cuando se escribió Mateo, Mateo se basó principalmente en Marcos y copió 548 versículos de Marcos y tomó 230 versículos del documento Q, cerca de 230, 301 versículos del documento Q. En el año 80, que también se escribe Lucas, también extrae Lucas de Marcos alrededor de 400 versículos y del escrito Q, él se extrae 230 versículos y algunas repeticiones en este caso, de Mateo. Entonces, así fue como se fue construyendo. Y ahorita que lleguemos a Mateo y a Marcos, vamos a ver cómo Marcos, y efectivamente todos cuando iniciamos en el andar cristiano nos dicen, léete primero los evangelios porque ahí vas a conocer la historia, vas a conocer diferentes eh, palabras que dijo el Señor Jesucristo, vas a conocer un sinfín de lo que los apóstoles en aquel entonces pues experimentaban. Entonces, precisamente vamos a ver que cada uno de ellos, en algún lado, fue escrito estos evangelios, recordando algo, que todos ellos fueron judíos. No hay ninguno de estos cuatro evangelios que no hayan sido judíos. Entonces ahí Marcos fue judío y en teoría, bueno, ahorita vamos a llegar a Marcos. Entonces, no me adelanto. Entonces, ahí, hermanos, es donde así, al menos esta casa arqueológica, es lo que dice cómo se fue construyendo los evangelios y cómo de un momento de 18, y me siguen escuchando, ¿verdad? De 18 años, perdón, 18 siglos, este, salieron los evangelios y se fueron, no digo que adecuando, pero fueron tomando conforme lo que quien los escribió, fueron tomando algunos extractos. Algo, ¿por qué sabemos? ¿Por qué sabemos que era un griego no muy sofisticado? Porque precisamente allí en el capítulo 2 de Marcos, cuando llevan al paralítico, la palabra griega para mencionar techo en Marcos habla de gravatos, que era un griego muy coloquial. Mateo habla de cliné, que es la misma palabra, pero es un poquito más refinado. Y em, Lucas habla de clinidión. Entonces, por eso los estudiosos hermanos mencionan que Lucas fue el primero, digo, perdón, Marcos fue el primero que se escribió y fue con un griego pues muy básico. Entonces, pues bueno,
Eso es lo que les puedo decir, al menos lo que mencionan estas, esta casa arqueológica y pues al final no estamos diciendo nada que no suceda. El documento Q, dichos del Señor Jesucristo, lo pusieron los evangelistas. Marcos, que en estricto sentido fue el que más cercano, no conoció al Señor Jesucristo, pero más cercano de las vivencias porque estuvo con Pedro y con Pablo. Entonces, adelante, quien quiera, ahora sí, ya si quieren pasamos, ya hicimos un poquito de historia, si quieren pasamos a los primeros dos evangelios. Adelante, quien quiera iniciar, bienvenido. Amén. Bueno, antes de empezar, nada más un comentario rápido, más subjetivo. Pues sabemos que los evangelios se hicieron precisamente para dar a conocer la vida y obra del Señor Jesús. Entonces, pues es como si nosotros, cada quien nos dijeran, vamos a predicar del amor, pues cada quien saca sus textos, o como dices tú, del archivo Q, de las vivencias de que yo tuve, de lo que me dijo el vecino, del milagro del que vivió en la otra aldea. Y pues así yo armo el evangelio porque es lo que quiero decir a la demás gente. Entonces, pues así cada quien armó el evangelio para dar a conocer las buenas nuevas de salvación del Señor. Y por otro lado, también la verdad es que mi comentario es que la palabra del Señor es maravillosa porque, de acuerdo, entre comillas, a lo que necesitamos o como nos sentimos, aunque leamos varias veces el mismo evangelio, las mismas palabras del Señor, pues nos llega diferente, ¿no? Y bueno, esa es pues obra del Espíritu Santo también y pues obra del Señor Jesús en todo lo que dijo y habló, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra. Bueno, entonces empezamos con Mateo y Mateo, bueno, acerca de Mateo, Mateo la persona. En el Evangelio de Lucas le llaman Leví, en el Evangelio de Marcos se le da el nombre de Mateo en la lista de los apóstoles y el escrito originalmente fue en arameo de Mateo y el resto de los evangelios se escribió en griego. Ahora su llamamiento, porque ¿cómo sabemos esto que de Mateo y de Leví? En Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. También en Mateo 10:3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Nos pasamos a Marcos 2:14, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Entonces aquí encontramos que en Marcos le llaman Leví, pero se refiere a Mateo. En Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Entonces, en el que él escribió pone Mateo y en Marcos y Lucas le pone Leví. Bueno, le llaman Leví, ¿no? Entonces, ¿era Mateo Leví o Leví Mateo? No sé, pero es el mismo Mateo del que estamos hablando. Ahora, lo que encontré del Evangelio de Mateo, yo sí lo busqué en internet, la verdad. Fue apóstol de Jesús. En el Evangelio de Mateo encontramos los 5 grandes discursos de Jesús, entre ellos el Sermón del Monte. Es muy rico este Evangelio porque tiene valores morales, tiene las parábolas. Se cree que está escrito básicamente como para que los judíos crean en Jesús. ¿Por qué? Porque cita mucho la ley y como que el cumplimiento de las profecías también, cómo lo hace Jesús en su vida, ¿no? Acerca del Mesías. O sea, se nota como que quiere comprobar o mostrar que Jesús es el Mesías que estaban esperando los judíos y que Él es el Hijo de Dios. En otro lado encontré que también Él lo describe como rey, ¿no? Mateo describe la genealogía de Jesús, que era tan importante para los judíos en el capítulo 1. Si recordamos, pues bueno, los judíos saben todos hasta la fecha, o pues me imagino que la mayor parte, de qué tribu vienen, ¿no? Porque de ahí saben si son si pueden ser sacerdotes, si no, etcétera. Entonces saben de qué tribus vienen
Y en aquellos tiempos pues era también muy importante porque Jesús tenía que venir de, de David, él era hijo de David. Entonces Mateo precisamente en el capítulo 1 pone la genealogía de Jesús y ahí pues está comprobando que Jesús es el hijo de David, el Mesías que estaban esperando. El Evangelio tiene 28 capítulos y bueno, como dijimos, tiene muchísimos temas que trata desde su nacimiento hasta la gran comisión, ¿no? Esos son los temas que tiene Mateo. Y bueno, aquí dejo mi participación de Mateo. Adelante, quien quiera continuar. Bueno, ¿No? sí, voy Ah, a hacer, perdón, interrumpí. no, adelante. Ah, es que de repente mi internet está malón y se queda congelado, entonces pensé que estaba interrumpiendo. Eh, Ubiqué o busqué cuáles son las diferencias entre los evangelios, porque al leerlos, efectivamente, parece una tarea copiada, ¿no? Como en la escuela. Pásame la tarea y entonces básicamente nada más cambio unas palabras para que el maestro no se dé cuenta. Pero en lo que se refiere a la escritura presente, como ya lo dijo Julio, se puede notar el nivel académico o la persona que estuvo eh, escribiendo estos libros. Ahí es muy fácil notar, por ejemplo, en Lucas, que es un médico, precisamente usa términos un poquito más educados o del tipo ciencia, a diferencia de lo que nos puede decir Juan o lo que nos puede decir Marcos. Es decir, la palabra cambia o ciertas palabras cambian o son sinónimos eh, un poquito más elaborados o un poquito, digamos, más vulgares, como le llaman así a la forma en que se escribió, ¿no? El primero de ellos, que fue, que lo comentaban hace rato, que fue Marcos. Eh, en líneas generales, podemos ver que Marcos inicia, ahí es otra cosa, se da inicio con el ministerio de Jesús. Mateo agrega algo de la niñez y del nacimiento de Jesús, digamos, complementa o hace un poquito extensiva hacia la niñez y el nacimiento. Y solo algo de la resurrección, no ahonda demasiado. Lucas, por su parte, que es un poquito más alejado de ese tiempo, añade más que Mateo desde el inicio y del final. O sea, yo creo que su formación lo lleva a ahondar más en la información y entonces da más información que Mateo, tanto al inicio como al final. Algo que podemos ver en Juan 3, 17, 18, que creo yo, de todas las buenas noticias es la mejor, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo, para ser honesto, ahora me sorprendo, antes no tanto, ahora me sorprendo. Estuve platicando con unos amigos y en torno un poco de burla, pues de esa convivencia, ¿no?, que tenemos,
me preguntan que si sigo siendo cristiano, ¿no? Así en unas risillas. Y entiendo que para ellos es difícil aceptar esta realidad porque trastoca y transformaría su estilo de vida, lo que ellos consideran que son, lo que pueden hacer bajo una moral relajada. Entonces prefieren verlo de lejos y prefieren eh, mm, tratan, mejor dicho, tratan de que no se les platique, de que no se les informe, porque es información. Yo lo sé, o sea, se nota, ¿no? Hay una cerrazón con conciencia, de que no, no me digas, por ese temor a conocer y pues perder todas esas canojías que la moral distraída da, ¿no? Entonces, eh, habíamos estado estudiando mucho acerca del Antiguo Testamento, pero al empezar a leer el Evangelio, los 4 libros, me pareció mucho más interesante que ahondar en los cimientos, unos cimientos pues que ya se vislumbraba, o sea, ya se profetizaba, pero no estaba bien definido, porque así son las profecías. No es que ya nos entreguen el manual de vida escrito de la A a la Z, sino hay indicios y básicamente el tiempo nos los va revelando, pero a veces cuando los hombres no sabemos escuchar la voz de Dios, pues entendemos y malinterpretamos toda esta información. Y pues la misma palabra nos los dice, va a haber quien nos engañe porque a veces las señales parecen ser tan originales que nos pueden confundir. Entonces a mí me pareció muy, muy padre, ¿no? O sea, conocer todo el desarrollo de la vida de Jesús, pero también que no importa que no haya sido escrito al día siguiente, ¿no? Como si fuera un periódico en el que al siguiente día salen las noticias. Hoy se crucificó a Jesús de Nazaret, el día lunes ya estaban diciendo, y ya resucitó y anda aquí, no, pues no. Pero otra cosa importante también, como lo decía hace rato Adri, básicamente, aunque haya sido a destiempo, se conforma y no importa en qué momento del tiempo lo leamos, siempre va a ser útil. Esta medicina no caduca, no tiene fecha de caducidad y efectivamente, no importa en qué situación estemos, alegres, tristes, deprimidos, uh, atacados o no sé, la palabra siempre nos va a traer un significado, se me olvidó cómo decirlo, esta medicina que se ponía encima, ¿no? Este bálsamo que nos ayuda. Esa es mi participación. Gracias, hermano. Bueno, sí, resumen de lo que yo traigo, efectivamente, Mateo lo, lo escribió un judío para los judíos. Algunos, algunos mencionan que Mateo se escribió en Antioquía, entonces, y que finalmente, más para no darle un mal dato, hermanos, porque sí, ahorita ya por chat me dijo la hermana Adi, efectivamente Lucas no era judío, sino era gentil. Entonces, Mateo, unos creen que precisamente se escribió en Tierra Santa, pero pues otros mencionan que fue en Antioquía de Siria. Más estructurado el Evangelio de Mateo, sí. Los estudiosos los dividen en
en 5 grandes bloques. Uno de ellos es el sermón de la montaña, y pues ahí muchos estudiosos dicen que en este sermón de la montaña se ejemplifica precisamente a Moisés, ¿no? Cuando recibió la Torá. Entonces, recuerde, era un judío para los judíos, y pues de alguna forma tenían que, de una forma más estructurada, en este caso Mateo, pues tener que ponerle, y es más grande, este evangelio es más grande. El segundo es, el segundo gran bloque, precisamente está, bueno, el sermón de la montaña, pues todos lo sabemos, que está en Mateo capítulo 5 al 7. Después ahí nos habla de, precisamente en Mateo 10, el sermón para los misioneros, qué es lo que debe de cumplir los misioneros, qué era lo que tenían que hacer los misioneros en el capítulo del 10. Posteriormente, el tercer bloque está en el capítulo 13, que habla precisamente de todos los sermones parabólicos. Y dicho sea de paso, hermanos, el próximo ciclo vamos a tocar todas las parábolas, y ahí, hermanos, vamos a ver cómo los diferentes evangelios se hablan de lo mismo. Mucha gente cree eso. Al ser los evangelios sinópticos, que ya también lo explicaron, que finalmente también fue ya muy cercano a esta era que hicieron les llamaron los evangelios sinópticos. Y pues finalmente vamos a ver, retomando el tema de las parábolas, vamos a ver cómo cada uno de ellos, no es que tenga su propia interpretación, pero tiene su forma de cómo está escrito. Entonces, tercer bloque, el sermón parabólico, capítulo 13. Después viene el eclesiológico. El eclesiológico está en Mateo 18, que precisamente son las formas de cómo la iglesia tiene que actuar. Así fue como los estudiosos lo dicen. Y por último, el escatológico. El escatológico, pues bueno, que finalmente viene del 25 al 26. Y posteriormente, hermanos, entre esos grandes bloques, si hablamos del capítulo 8 y 9, habla de los milagros. Si hablamos del capítulo 11 y 12 de Mateo, habla de la incomprensión del reino. Y si se da cuenta, con los versículos de los primeros grandes bloques se van complementando. Por eso dicen que Mateo tiene una estructura muy entendible de cómo fueron teóricamente sucediendo las cosas. Capítulo del 14 al 17 habla de Pedro y los discípulos, que si lo vemos relacionado es el tema que ahorita le mencioné del eclesiológico. Entonces, si se dan cuenta, van intercalados. Eclesiológico, Mateo 18, y el que le acabo de decir, capítulo 17, capítulo 14 al 17, Pedro y sus discípulos. Entonces, era cómo se había de comportar la iglesia. Y ya en el capítulo 19 al 23, pues habla de la oposición del reino, seguido finalmente del escatológico. Entonces, se presume nuevamente que se escribió en Antioquía, era la tercera ciudad más importante de aquella época. La primera, como todos lo sabemos, era Roma. La segunda sabíamos que es Alejandría. Fue precisamente para los griegos, pero perdón, para los judíos cristianos que había en Antioquía. Y recuerde algo, ahí también en Hechos habla de algunos pasajes de Antioquía que también algunos apóstoles ahí tocaron. Los estudiosos, les reitero, hermanos, no es que yo me lo haya inventado, pero ellos hablan de que precisamente Mateo agrega unas ciertas cuestiones económicas, ¿no? Y ponen en un ejemplo, cuando Mateo habla de las parábolas de los talentos. Entonces un talento era igual a 43 kilos, equivalente a 6,000 denarios. En otro evangelio habla misma parábola, pero habla de la mina, que esa mina son 700 gramos, equivalente a 100 denarios. Ese tipo de situaciones que Mateo añade, pues precisamente es de que estaban en Antioquía, tercer ciudad más importante
de aquel reino, pues había muchas personas que eran ricas y pues iba como que enfocado hacia hacia ese pueblo, ¿no? Recordemos que era judío. Nuevamente, Mateo, al ser judío, pues emplea varias palabras judías que finalmente hace relación o se relaciona 132 veces a la Biblia hebrea. Y no había interpretaciones o traducciones, porque para ellos era muy común, muy común escuchar, pues precisamente de las costumbres judías, porque era para lectores finalmente, judíos. Pero bueno, con esto yo termino Mateo y pues pasamos a Marcos. Adelante, quien quiera, o si alguien quiere participar más de Mateo, adelante, ¿eh? Si no, pasamos entonces a Marcos. Ok, si quieren empiezo yo con Marcos. Este, Marcos, hablando de la persona, bueno, también ya lo dijimos, era el sobrino de Bernabé, quien después acompaña a Pablo y Bernabé en sus viajes. En Hechos 12:12 dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En Colosenses 4:10 también habla de Marcos, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual sabéis recibido mandamientos, y fuera vosotros recibidle. Bueno, esto es lo que sabemos de Marcos dentro de la misma Biblia, que era el sobrino de Bernabé, y ya lo comentó Julio, tuvieron una discusión Pablo y Bernabé y se separaron. Bueno, es ese Marcos, pero después Pablo dice, tráemelo porque me es útil para el ministerio, ¿no? Ahora, ya hablando del Evangelio de Marcos, lo que yo encontré es que es más narrativo y que los destinatarios eran más cristianos, pero que se habían convertido de los gentiles. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús es relatado como hijo de Dios, con autoridad y poder sobre enfermedades, demonios y la naturaleza. Y deja muy clara la visión de hijo de Dios y también de siervo. Marcos tiene 16 capítulos y algunas, como digamos, como subtítulos o temas que encontré que están tanto en Marcos como en Mateo, son elección de los 12 apóstoles, parábola del sembrador, parábola de la semilla de mostaza, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la alimentación de los 4000, la maldición de la higuera estéril, la petición de Santiago y Juan, también está en ambos evangelios. Judas ofrece entregar a Jesús, institución de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús ora en Getsemaní, el arresto de Jesús, Jesús ante el concilio, Pedro niega a Jesús, Jesús ante Pilatos, la sentencia a muerte del Señor Jesús, crucifixión, muerte de Jesús, Jesús es sepultado y la resurrección. Y hasta ahí me quedo, hermanos. Esto es lo que puedo decir de Marcos. Gracias. ¿Alguien más quiere participar de Marcos? Bueno, em, ya lo comentaron Marcos, finalmente el evangelio pues más despreciado. Efectivamente, Marcos muestra a nuestro Señor Jesucristo como Mesías y como Hijo de Dios. También está dividido su libro en ese sentido. En el capítulo del 8 en adelante, pues es de donde se ve que habla del Hijo de Dios, del 1 al 8, del Mesías. Muchos dicen que es un evangelio anónimo, pero ya vimos que hay algunas referencias que nos hablan de Marcos, y es ahí, hermanos, en donde
tenemos que leer, ¿no? Porque aquí Marcos dice que escribió en un griego muy bajo, ¿no? No enriquecedor. Pero cuando Pedro sale de la cárcel, dice que va a la casa de María, ya lo dijo ahorita Adriana, y dice que quien sale a recibirlo no le abre la puerta, no le abre la puerta, pero entonces tenían sirvientes. Entonces, ahí leamos correctamente el versículo que comentó Adriana, y ahí vemos cómo pues finalmente había dinero en Marcos, ¿no? Entonces, por eso hay veces que también, hermanos, los estudiosos se equivocan. Quien no se equivoca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a él hay algunos escritos de un obispo irineo en el año en el año 185 que menciona que le decían el dedos de moto a Marcos porque tenía los dedos chiquitos. Entonces, pues bueno, eso es como viendo algunos otros escritos. El primer viaje misionero, Pablo, Bernabé, Marcos, como dijo Adriana, se separaron, Hechos 13, Hechos 15, Pablo se niega a llevarlo, y pues ya después se reconcilian, como dice la Biblia o algunos estudiosos, se reconcilian y pues Marcos le sirve a Pablo. Unos dicen que se escribió en Roma, fíjese, en Roma o en Antioquía. ¿Y por qué lo dicen? Porque este evangelio menciona que un romano, cuando están crucificando al Señor Jesucristo, dice, este es el Hijo de Dios verdaderamente. Para la época en aquel entonces se explican las mismas, los mismos relatos. Dice que pues en Roma pues no se les podía decir eso, ¿no? Como un soldado y con ese contexto de que cómo iba a decir un soldado que este era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces son pequeños indicios que probablemente dicen que por eso se escribió en aquel, en aquella parte en Italia. Nuevamente, también Marcos menciona o hace ver que nuestro Señor Jesucristo fue el más sufriente. En este caso, en Marcos 1, 10 y 11, hace referencia al Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, en el cual le dice que tú eres mi hijo, Génesis 22, 2, eres el amado, y en Isaías 42, 1, en ti me complazco. Estamos hablando cuando en el relato de Marcos precisamente habla de el bautismo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, hermanos, creo que por el momento en estos dos evangelios, pues es lo que yo les quiero compartir, lo que finalmente estuve leyendo. Y también, pues finalmente vemos que Mateo muestra, ¿no? A un Jesús muy humano, lo que Mateo no. ¿Y por qué lo comento? Porque ahí precisamente en esos artículos arqueológicos que existen mencionan con respecto a la traducción original, pues como en algunos Marcos hace ver al Señor Jesucristo muy humano y Mateo en los mismos hechos que cada uno relata a su forma o a su modo, pues Mateo le quita lo humano, es decir, son palabras emocionales, así lo explican, son palabras emocionales, pero Mateo se lo quita, le reitero, tuvo un poco de más tiempo, lo que dicen los famosos escritos y estudiosos, pues tuvo más tiempo para ordenar todo esto que de una forma como ya lo vimos en Mateo ordenó mejor versus Marcos y pues bueno, por eso fue que a Marcos se le considera o se le relegó por mucho tiempo. Entonces, pues bueno, hermanos, de mi lado es todo con respecto a un poco la historia de los evangelios y pues como siempre lo hemos dicho, hermanos, esto
Esto nos lleva a seguir estudiando, a seguir leyendo la palabra, y al final, pues, es la palabra de Dios, independientemente que vengan muchos eruditos o muchas personas, pero la realidad, hermanos, es de que nosotros hemos, con base en nuestros propios, vivencias, nuestras propias experiencias, pues hemos comprobado que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces, muchos podrán tener una buena explicación a todos y cada uno de los versículos que en ese momento se escribieron y relatos muy antiguos, pero pues sabemos, hermanos, que la palabra dentro de los 66 libros que hoy conocemos, pues bueno, tuvo algunas, en un principio, como lo dijeron, en concilios se fueron construyendo. Entonces, pues no me queda de mi lado, hermanos, ahondar más. Si usted trae algo, adelante. Este, sus comentarios. Ah, por ahí veo una mano levantada. Adelante, hermano. Sí, precisamente lo que mencionaba hace rato Adri, en que los cuatro evangelios son distintos, porque si no, pues solo pudiera haber uno. Precisamente alguien lo conceptualizó y existe lo que se llama armonización. Uno de los ejemplos más famosos que hay fue el diatesarón. Este nombre en griego se puede traducir como formado por cuatro o integrado por cuatro. Es una obra escrita entre el 165 y el 170 después de nuestro Señor, y es un autor sirio, Tasiano. Consiste en que en un solo evangelio estén integrados los elementos de los cuatro evangelios canónicos. Ahí se armonizó, es decir, se buscaron todas las similitudes y se integraron, dejando fuera lo que tal vez podría considerarse como una discrepancia o que no era común a los cuatro. Tuvo su popularidad, es decir, puede ser así la integración de todo, entonces de alguna forma fue bien recibido, pero posteriormente se ordenó que se deshiciera de él, porque no permitía ver el mensaje propio que ofrece cada uno de los evangelistas. Y fue hasta el siglo V que ya se volvieron a leer los evangelios por separado, pero pues esto hablamos allá en, en el antiguo continente, ¿no? Eh, es nada más lo que quería complementar. Gracias. Sí, hermanos, y también recuerde que dependiendo quién lo lea, cuándo lo lea, con evidencias ya más subjetivas, objetivas, dentro de estas corrientes, digamos, de estudios, hay minimalistas, hay maximalistas, que no precisamente es un concepto que nosotros manejemos, pero pues cada uno tiene su propia tendencia, inclusive hay personas, exegetas, hay personas que ya van más a la teología y se olvidan de temas arqueológicos. Entonces, hermanos, ¿a qué queremos llegar? Pues que el Espíritu Santo finalmente es quien nos debe de enseñar y tener discernimiento. Si la palabra está aquí, es por algo. Y como lo dijo Gamaliel en su momento, si esto es de Dios, va a perdurar. Y pues bueno, nada más ha perdurado más de 2000 años, hermanos, y sigue y sigue y seguirá, como lo dijo el hermano Jorge con su comentario. Hay algunos que sí van a creer. Hay otros que no van a creer porque nos consideran locos, ¿no? Y precisamente hay algunos, y lo vamos a ver, ojalá nos dé tiempo para el siguiente ciclo, pues precisamente esa frase de que está en Marcos, si mal no me acuerdo, de que mm, le dijeron al Señor Jesús su propia familia que estaba loco, pero si lo buscan en los demás evangelios, no existe, solamente aparece en ese evangelio, búsquelo, eso es lo más precioso, lo más precioso, porque ese es lo más precioso de ir a buscar
la palabra, ir a escudriñarla, pero también alimentarnos, porque también estaba escuchando, hermanos, que la palabra pues sirve para alimentarnos a nosotros mismos, porque muchas veces aquella persona que la ley quiere enseñarla, pues no se alimenta, ¿no? Nada más está enfocado en querer aprender más para transmitir, pero ¿y qué hay de que uno mismo absorba esa sabiduría, ese conocimiento? Entonces, pues bueno, creo que esas son las cuestiones que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que aquel que esté falto de sabiduría, pues pídasela a Dios, ¿no? Y el día a día, todos estos, pues son historiadores, arqueólogos, exegetas, teólogos, quizá hasta algunos filósofos, entonces, pero simplemente tenemos la palabra de poder y esta es la que nos debe de escudriñar a todo aquel que quiera ser, pues, ese discípulo del Señor. Amén. Bueno, si ya no quieren intervenir, hermanos, pues ya estamos sobre la hora. Y pues bueno, si ya nadie quiere intervenir, pues le pedimos a la hermana Mari si puede abrir su micrófono para que nos lleve en oración para cerrar. Amén. Bueno, no sé si nos escuchan, no sé si estuvo un problema, pero bueno, entonces vamos a terminar la clase, hermano. Vamos a terminar nuestro rostro. Padre, Señor bendito. Hoy te damos gracias, infinitas gracias, bendito Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú has mandado al Espíritu Santo, bendito Padre, y contra eso nadie puede, bendito Señor, decir si es verdad o es mentira, porque nosotros lo hemos palpado y somos fieles testigos de que el Espíritu Santo está, de que tú nos has ayudado, Señor, de que en aquellas situaciones más difíciles, Padre Santo, tú siempre nos guardas en el hueco de tu mano. Quizá de este lado del sol, bendito Padre, no entenderemos muchas cosas y no encontraremos respuestas, pero lo único fiel es tu palabra, Señor. Y lo único fiel, Señor, es que hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, bendito Padre, por lo que escuchamos, bendito Señor, por lo que buscamos, por lo que indagamos, Padre Santo. Que tú nos des ese discernimiento, bendito Señor, pero principalmente que tu palabra, bendito Señor, la que tenemos impresa, la que ha, bendito Señor, subsistido por tanto tiempo, y la que nosotros creemos que tú eres el consumador de la fe, el que nos vino a dar vida y vida en abundancia, el que por tu bendita gracia, Señor, tenemos la entrada a ese lugar santísimo para conocerte más. Eso es lo que principalmente, Señor, con eso atesoramos y se queda en nuestro corazón para siempre estar delante de tu presencia, bendito Padre. Podrán decir muchos escritores muchas cosas, pero Señor, la palabra fiel y verdadera es tuya nada más, Señor. Y es ahí donde tú nos enseñas, nos exhortas, nos redarguyes, bendito Señor, y día a día nos haces sentir que tienes un nuevo evangelio, una buena noticia, bendito Padre. Porque a pesar de estar pasando quizá algún desierto, bendito Señor, ahí tú nos mandas a que nos regocijemos. Te damos gracias, bendito Padre. Bendice a mis hermanos que hoy se conectaron, bendito Padre. Que todo esto sirva, bendito Señor, para crecer en tu palabra y también para que nos crezca esa cosquillita para seguir buscando más de ti, bendito Señor. Y que tú, bendito Padre, con tu bendita misericordia y mediante el Espíritu Santo, nos sigas enseñando. Te damos gracias, bendito Señor, y te pido que te quedes en el hogar de cada uno de mis hermanos que están presentes y los que escucharán, bendito Señor, esta grabación. Tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Te lo pedimos, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes, esperando que pues se encuentren bien y pues nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. Y recuerde, la siguiente clase, pues bueno, es la última de este ciclo. Ya durante estos días les mandaremos las parábolas junto con su referencia bíblica. Y pues bueno, usted nos debe de ir diciendo qué parábola toma para poderla,
para poderla explicar, lo que Dios le dé, como siempre lo hemos platicado, y pues nos explicará esa parábola. Amén. Entonces, en breve se los mandaremos, porque pues estamos ya nada más a una semana de que termine este ciclo, y para que usted se anote, se apunte para ahora las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, sin más preámbulo, que la paz de Dios esté con ustedes, bendiciones y saludos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bye.